Tenemos una palabra en esta mañana. Una palabra que se puede decir la segunda parte de la última vez que prediqué. Estamos en el mejor tiempo, ¿no? Pero siempre, en un mejor tiempo, siempre hay un cambio, y se sabe. Cuando cambian las temporadas, siempre hay un cambio, se nota. Por ejemplo, acá estamos acabando casi el verano, el verano ya se terminó y ahora estamos sintiendo ese viento fresco del otoño, ¿ok? Entonces cuando ya sentimos, wow, el clima, los que se trabajan afuera se dan de cuenta cuando está el calor y de repente hay un fresco, digo, wow, ya está cambiando la temporada. Y en el verano, igual, empieza también, en el verano empieza el calor y cuando sientes ese calor dices, ya está cambiando al verano. Y empiezas a hacer los planes para ir a la playa y todo eso. Y en el spring, en primavera, empiezan las flores. Y mira los capullos, cómo las flores abren. Y dices, hay un cambio de temporada. Y sobre todo voy a hablar en esta mañana. Hemos hablado que hay un tiempo, una temporada nueva, pero va a haber un de repente de Dios. Un de repente de Dios que cuando te vas a dar cuenta, ya estás en la nueva temporada de tu vida. En el momento diferente que va a cambiar todo para ti. Vamos a leer en Hechos, vamos a la misma lectura que usamos la vez pasada. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El de repente de Dios. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Señor, háblanos en esta hora. Ministranos a cada uno de nosotros, Señor. Oh, pon una palabra en nuestro corazón, Padre, la que tú quieras hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que quiero predicar tu palabra en esta hora, no con conocimiento, Señor, ni con talento humano, sino a través de tu Espíritu Santo, Señor. A través, Señor, de lo que quieras impartir a tu pueblo, Señor. Impartir a tu casa en esta hora, Señor. Glorifícate, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea el nombre, Señor. El de repente de Dios. Siempre hay un de repente de Dios. Estaba la iglesia, como hablamos la vez pasada, estaban unánimes esperando que el Espíritu de Dios viniera en la vida de ellos. Y les dije la vez pasada que habían 500 al principio, y cuando fue el día de Pentecostés solo habían 120. Hubieron 280 personas que no llegaron hasta estar en el último momento del día de Pentecostés, porque todos estaban esperando en qué momento iba a pasar esto, pero no pasaba nada. Pero aquí, como dice la palabra, el de repente vino un viento de Dios, un viento fuerte. Y ese es el cambio de temporada. Siempre en la vida de cada uno de nosotros hay un de repente de Dios. En el momento que tú menos te imaginas, en el momento que quizás todas las puertas están cerradas, en el momento que estás a punto de tirar la toalla, viene un de repente de Dios que va a soplar sobre tu vida y las cosas van a ser cambiadas en tu vida.
Dios se manifiesta de esa manera. El hombre quiere todas las cosas rápidas. Oh Señor, siquiera si me mostraras que vas a hacer así para que me dé paz. Dios, si me demostraras quizás que sí me vas a proveer lo que necesito, hoy sí voy a estar tranquilo. Señor, que venga un profeta y que me diga algo de lo que estoy esperando. Y aún Dios está guardando silencio. Aún Dios no te está diciendo nada. Aún quizás no estás sintiendo un escalofrío dentro de ti, pero hay un de repente de Dios que tiene preparado. En su reloj hay un segundo que tiene marcado para venir en tu vida y cambiar las cosas en tu corazón. Así Dios trabaja. El de repente de Dios en estos tiempos. ¿Qué es el de repente de Dios? Es una intervención divina donde el humano no tiene que ver nada. Ni en los planes ni en la agenda humana tiene que estar escrito. Es una intervención divina que viene, una respuesta de Dios de repente, algo sobrenatural, parte de Dios. Es algo inesperado, es decir, sin previo aviso. Y algo potente de Dios. Ese es el de repente de Dios. Y nuestras vidas deseamos un de repente de Dios. Oh, hay algo que anhelamos que Dios nos conteste, que Dios hable algo en nuestras vidas. Pero en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, hay un de repente para ti. Y cuando pasa ese de repente de Dios, pasa algo grande, algo poderoso. Las cosas no pueden ser igual, porque existe la mano divina de Dios. Oh, si insiste que Dios entra de repente en tu situación y cambia todas las cosas en tu vida. Si creemos al mismo Dios y alabamos al mismo Dios, ten seguro que Él es un Dios de repentes. En el momento menos esperado, Él va a hacer algo en tu vida, algo con tu familia, algo con tus hijos, algo con tu salud, algo con ese hijo rebelde, ese hijo que piensas que no va a cambiar, que nunca va a servir a Dios. Va a haber un de repente del Espíritu Santo cambiando su corazón, trayéndola a la iglesia. En el momento que tú menos te imaginas, el Espíritu de Dios va a entrar en su vida y lo va a traer, y te vas a impactar cuando Él esté arrodillando, rindiendo su vida a Dios, porque el Espíritu de Dios hay un de repente que cambiará. Los de repente de Dios son gloriosos, grandiosos. Y aquí en Hechos capítulo 1 leímos ese de repente de Dios. Estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino un vino del cielo, un estruendo como de un viento recio. Cuando hay un de repente de Dios, cambia el ambiente. Cuando hay un de repente de Dios, va a cambiar el ambiente. No va a ser igual. Ya no va a estar con las mismas lágrimas, ya no va a estar con la misma tristeza, porque Dios se manifestará en tu vida de repente y el ambiente va a cambiar. Oh, tu vida va a cambiar, porque cuando se hace presente, el aliento del Espíritu Santo, el viento de Dios, va a haber un de repente que va a cambiar totalmente en tu casa, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Va a decir: ¿y a este qué le pasó? ¿Qué está pasando? Pero va a haber un de repente de Dios, una presencia de Dios que lo va a cambiar totalmente. Ya no va a haber gritos, ya no va a haber pleitos, va a haber un de repente del Espíritu de Dios que cambiará tu vida por completo. El de repente de Dios hace cosas grandes, gloriosas, cambia vidas. En Hechos capítulo 26 versículo 6
Pablo estaba contando la experiencia que le pasó camino a Damasco, al pueblo. Y cuando le estaba contando esa experiencia, estaba diciendo en ese versículo: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a medianoche, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Acaso no me vas a decir que Dios no tiene el poder para cambiar vidas? Si Pablo era un perseguidor de la iglesia, si Pablo era alguien que estaba diciendo que lo mataran a los cristianos, si Pablo decía que él encarcelaba a muchos cristianos, ahora iba camino a Damasco, no a un culto, no a una campaña, iba camino a Damasco para seguir a la iglesia, metiéndola presa. Pero hubo un de repente de Dios en la vida. Quizás en sus planes era seguir haciendo cosas malas, quizás en sus planes era seguir matando y poniendo presos a los cristianos. Pero cuando hubo un de repente de Dios en su corazón y hubo ese cambio eterno, él empezó a predicar el evangelio de la gracia, y después de seguir a la iglesia predicaba el evangelio de la gracia, y fue un predicador, el que escribió más libros en el Nuevo Testamento, y ha sido un siervo de Dios. Pero ¿qué pasó en su vida? Fue un de repente de Dios que lo cambió. Fue un de repente, fue una cita de Dios para su vida. Dios quiera que muchos aquí tengan un de repente hoy en su vida. Oh, yo quiero que en el nombre del Señor, que tu vida hoy tenga un de repente, que cambien las cosas. Oh, de lo que estaba apagado se encienda hoy. De lo que no hablaban lenguas, hablen hoy. Que lo que no tenían desanimados hoy se llenen del poder del Altísimo y haya un de repente en sus vidas. Cambió la vida de Pablo, cambió su vida totalmente. Dime, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué has pensado de ese familiar que no quiere saber nada de Dios? ¿Qué siente que está lejos de Dios? ¿Acaso Dios no es un Dios de repentes? ¿Acaso Dios no cambió a Pablo siendo un asesino, siendo una persona que creyendo hacerle bien a Dios estaba haciendo daño a la obra de Dios? Dios no vino y le mandó fuego a él. Dios no vino y lo destruyó a él. Al contrario, le dio un de repente en su vida. Y en ese de repente nuevamente lo cambió, lo confirmó, lo dirigió, y ahora era servidor de Dios. Los de repente de Dios son cosas gloriosas, grandiosas. En Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26, hay otro de repente del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que las simientes de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todo se soltaron. Cuando hay un de repente de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios en la vida del ser humano. Dios hace de repentes en tu vida para que se cumplan los planes divinos que Dios tiene con tu vida. Porque el ser humano lo tenía encadenado a Pablo, y estaba en la última celda, y estaba atado, y estaba en la celda más oscura, y habían varios guardias. Pero cuando vino un de repente de Dios, cambió totalmente la voluntad humana y la puso en la voluntad divina. Porque la voluntad divina fue abrir las cárceles, romper las cadenas y hacer libre a Pablo y a Silas. El de repente de Dios rompe
todo lo que está en contra de su voluntad. Si Dios te ha prometido bendecirte, si Dios te ha prometido estar contigo y sientes que estás atado, sientes que no puedes dar un paso más hacia adelante, déjame decirte que Dios va a hacer un de repente en tu vida, y todo lo que te está deteniendo, todo lo que te está robando la paz, todo eso va a haber un de repente donde las cadenas se van a romper. No importa dónde estés tú atrás, pero vas a salir adelante, vas a salir a ser libre y estarás enfrente, porque tú eres un hijo, una hija de un Dios de repentes. No importa lo que el humano quiera hacerte, no importa que las leyes humanas estén contra ti, no importa lo que el enemigo haya planeado contra ti, pero a un Dios de repentes, y Él abrirá y caminarás y se dirán, cumplirá lo que Dios quiere hacer en tu vida. Con Pablo se cumplió, porque la voluntad de Dios no es que estuviera en la última celda. La voluntad de Dios es que estuviera hablando con el carcelero, se salvara el carcelero, se salvara la familia. ¿Y por qué? Porque fue un de repente de Dios. El de repente de Dios cambia todo, cambia totalmente todas las cosas, los de repente de Dios. Pero la iglesia seguía las instrucciones en Hechos capítulo 2 de que el Señor les había dicho que estuvieran juntos y que esperaran el Espíritu de Dios. Como les dije, no todos estaban ahí, pero hay cosas que tenemos que tener para estar listos en el de repente de Dios. Porque yo puedo estar esperando y puedo confiar, pero mi corazón y mi mente tienen que estar lista para el de repente de Dios. Porque de repente Dios me va a dar la oportunidad y ni cuenta me voy a dar. De repente puedo perder lo que Dios quiere hacer en mi vida si mi corazón no está preparado. Pero lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, lo estaba leyendo y me impactó. Porque empieza a decir en el versículo 1 que la iglesia estaba unánimes y juntos en armonía. ¿Cómo así? Unánimes y juntos. Son dos diferentes palabras. Unánimes, en común acuerdo, y juntos, uno al lado del otro, o si no, al mismo tiempo. Hoy podemos estar juntos, pero estamos unánimes. Hoy podemos estar en esta hora uno al otro, pero estamos en común acuerdo. La iglesia del Antiguo Testamento estaban juntos, pero unánimes, en común acuerdo. Y ahí estaban cuando vino ese viento glorioso del Espíritu Santo. Dios quiere que estemos unánimes, pero juntos también. Pero podemos estar juntos en esta hora, pero no podemos estar unánimes en el mismo sentir. Y Dios quiere una iglesia que esté unánime y junta, unánime a la visión de la casa de Dios, unánime a la visión de Tabernáculo Internacional, unánime a lo que Dios ha puesto en el corazón del apóstol para seguir adelante a lo que Dios quiere hacer en Tabernáculo Internacional. Yo puedo estar junto, pero no puedo estar unánime. Hay cambios que a la gente no le gusta, hay cambios que empieza uno a hablar por los cambios, pero Dios no nos llamó a analizar los cambios, sino a estar unánimes. Y cuando estamos unánimes se espera algo glorioso. Cuando estamos juntos y unánimes es algo, Dios está preparando la atmósfera para algo diferente. Para algo diferente. Porque lo que Dios va a hacer con nosotros y lo que nos ha dicho y nos ha dicho que Dios va a hacer con Tabernáculo Internacional, tenemos que estar unánimes en ese mismo sentir, esperando esa misma bendición, esperando ese mismo fluir del Espíritu de Dios, esperando unánimes juntos la presencia del Señor. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia que a veces no avanza? Porque se pelean, porque hay discusión, porque hay división. Y Dios no nos llamó a dar división uno al otro, sino a estar unidos, unánimes. Unánimes como un cuerpo de Cristo. Unánimes, todos somos de diferente nación, pero adoramos al mismo Cristo, al mismo Dios, y creemos el mismo Espíritu. Tenemos que estar unánimes.
La iglesia también reconoció que es por gracia de Dios de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Versículo 2 dice: el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En ese rato ya no estaban los 500, estaban solo 120. Y los 120 estaban ¿qué? Sentados. No dice la Biblia, estaban arrodillados pidiéndole la bendición a Dios. No dice que se estaban dando de pecho para que Dios los escuchara. No dice que se estaban dando latigazos para que Dios tuviera misericordia y hiciera algo con ellos. Estaban sentados, tranquilos. Esto no se trata de una fuerza humana, o porque voy a hacer esto Dios me va a bendecir más, o porque voy a tanto hacer esto Dios me va a tener más gracia. No, esto se trata de la gracia de Dios. En tu vida lo que se trata es de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Ay, el que se crea que lo merece todo no merece nada, pero el que es humilde se arrodilla ante Dios. La gracia de Dios está con él, y cuando la gracia de Dios está con él, fluye su vida, fluye la bendición, fluye lo que Dios va a hacer en su vida. Uno tiene que reconocer que la gracia de Dios es que estamos aquí en esta mañana. Que la gracia de Dios te da lo que tú tienes en tu vida. Pero tenemos que reconocer, es por su gracia. No es por esfuerzo humano, no es por talento humano, no es por nada humano que nos podamos gloriar aquí en la tierra. Es por la bendita gracia de Dios que tienes lo que tienes. Es por la gracia de Dios es que eres tan bendecido como eres. Es por la gracia de Dios, es lo que tienes que te rodea en tu vida. Es por puritita gracia. Gracia de Dios, favor inmerecido. No hay nada que yo le pueda pagar a Dios con lo que Él ha hecho en mi vida. No tengo oro porque el oro es el dueño del oro. No tengo riqueza porque la riqueza, Él es el dueño del cielo y de la tierra. Oh, ¿qué voy a decirle a Dios? Con esto te pago. No tengo nada porque todo lo que tengo Él me lo ha dado. No tengo nada para pagarle. Lo que tengo es por la gracia de Dios. Favor inmerecido. No es que me lo merezca, sino porque Él, su amor y misericordia, lo da. Es por pura gracia. Y esa es la convicción que tenemos que tener en nuestro corazón. Por todo lo que logremos en la vida, por todo lo que tenemos, es por pura gracia de Dios. Tenemos que reconocer, que saber que el Espíritu de Dios es el que nos da los dones y los talentos a cada uno de nosotros. Dice el versículo 3: y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos no dijeron qué lenguas iban a hablar, ellos no dijeron qué don querían, sino fue el Espíritu de Dios que repartió las lenguas y las dio, dice, como de fuego. Sabes que los dones del Espíritu Santo, don significa regalo. Y si tú tienes un don, es un regalo de Dios. No tuviste que pagar nada, es un regalo que Dios te ha dado. ¿Ok? Hay talentos, los talentos son los que traemos desde que nacemos. En que un carpintero o el que toca el órgano, la batería, esos son talentos. Pero esos son dados por la gracia y misericordia de Dios. Tenemos que saber que lo que tú esperas en tu vida no es que lo que vas a exigirle a Dios, sino lo que en sus planes y lo que Él quiere darte a ti, te lo va a dar y vas a fluir a través de lo que Dios te ha dado. Ese don y ese talento va a ser por la gracia y misericordia de Dios que lo va a depositar en tu vida. El que reparte aquí los dones y los talentos no son habilidades humanas, no es una persona con conocimiento, es el Espíritu de Dios que parte los dones y los talentos en tu vida. Y si tú cantas es porque Dios te ha bendecido cantar. O si tú tocas un instrumento es porque Dios te ha dado la habilidad que toques un instrumento. Si tú enseñas, tú predicas porque Dios es el que te ha dado todo. Habilidades humanas.
Rainer, fíjate, hace años atrás yo tomé clases de piano cada sábado y ya me salía una alabanza. Me salía. Yo tenía un amigo llamado Luis, no el pastor Charry, otro. Él me enseñó a empezar a tocar guitarra y empecé a tocar guitarra. Me lucía, pero nunca fue mi don, ni nunca fue mi talento. Rainer es del órgano, Luis es del bajo. Mi lugar no puede estar ahí, aunque oiga practicado y practicado. No era mi don, no era mi talento. Pero Dios tiene un talento y un don para cada uno de nosotros. Dios tiene algo especial para tu vida. No a veces lo que nos gusta, no a veces lo que quisiéramos ser, pero Dios tiene algo y tienes que considerar que los dones, los talentos te los da Dios. Así que y si te los da Dios es para servir para su obra, es para adorar su nombre, es para engrandecer el nombre de Dios y no el de un ser humano. Él es el dueño de los dones y de los talentos en la iglesia. Y tú, lo que Dios te ha dado, sirve en la obra de Dios. El don y el talento que te dio Dios y el Espíritu de Dios no es para que te quedes sentado, no es para guardarlo en un lugar, sino para trabajarlo, porque Dios lo va a multiplicar. Él dio una parábola de los talentos. Al que tenía 3 le dio 3, al que tenía 2 le dio 2, y al que tenía 1 y no hizo nada, lo guardó, se le quitó. Pero el talento y el don que te ha dado el Espíritu de Dios, ponlo a trabajar. Si sabes tocar un instrumento, acércate a Rainer. Ahí hay una obra por qué hacer. Si lo que estás haciendo, acércate para servir en la obra de Dios. Porque nunca somos demasiados. Al contrario, somos pocos para la multitud de almas que tienen que venir. Para que el evangelio sea pregonado, somos pocos. Así que activa ese talento, activa ese don y ponte a trabajar. Ponte a trabajar, porque el Espíritu de Dios está poniendo dones, talentos a la iglesia. Dones, talentos los ha puesto a cada uno. Ponlo a trabajar. Versículo 4: y fueron llenos todos del Espíritu de Dios. Esto es para todos. Sí, para ti. Para ti es. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres joven o si eres adulto, no importa quién tú seas, si eres puertorriqueño, si eres salvadoreño, si eres guatemalteco, no importa quién tú eres. Esto, el Espíritu de Dios y el viento de Dios y la temporada de Dios es para todos nosotros que estemos aquí. Todos llenamos requisitos, porque recuérdate, es por la gracia de Dios que tenemos lo que tenemos y hacemos lo que hacemos. Es por pura gracia de Dios. La iglesia tiene que saber que se trata de Él y no de uno también. El mismo versículo 4 dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esto es según del Espíritu de Dios. Esto es de papá. Esto es del Señor, del dueño de la obra. Esto es que Él es el que decide lo que tenemos que hacer. A veces tenemos planes, pero Él decide lo que tenemos que hacer. Según el Espíritu les daba que hablase. Según el Espíritu de Dios fluye en tu vida. Según el Espíritu Santo conecta con tu vida y te revela que tú tienes que hacer en la obra de Dios. Esto no se trata de planes humanos. Esto no se trata de querer brillar en una carrera, no. Esto se trata del Espíritu de Dios. Esto se trata en este tiempo que nos levantemos, iglesia. Y hay algo que va a pasar. Hay algo que está en la inquietud y está sonando. Hay estruendos que están sonando. Hay un de repente de Dios que va a entrar en este lugar.
Va a haber un de repente de Dios que vas a pensar que es un culto más. Y vas a estar sentado como los que estaban en el día Pentecostés y como estás ahorita. Va a haber un momento, pero cuando entre ese de repente de Dios, oh, ese de repente de Dios que entre en tu vida, ya va a haber lágrimas, oh, va a haber danza, vas a correr de una banca a la otra, porque el poder de Dios va a fluir en tu vida. No te vas a poder sostener en ese lugar. Correrás a través del Espíritu de Dios y te gozarás. Cuando el Espíritu de Dios sopla en un lugar, sopla en una iglesia, está a punto de venir ese de repente de Dios. Está a punto de despertar a los que están dormidos. Está a punto de levantar de los que están sentados. Está a punto de hacer algo glorioso en tu vida, que va a cambiar tu vida, va a cambiar la iglesia internacional y va a cambiar al mundo. El de repente de Dios. No sé cuántos pueden creer. ¿Cuántos están a la expectativa de lo que Dios va a hacer? Hay un de repente divino del Señor. Ese día sopló el Espíritu Santo en la iglesia y fue cambiado totalmente todo a través del Espíritu de Dios. Y en la Biblia hay 7 símbolos que hablan acerca del Espíritu de Dios. Los símbolos dan a entender la persona del Espíritu Santo y explican la obra del Espíritu Santo también, a través de esos símbolos que están en la palabra del Señor. Y uno de ellos es el viento recio. Y es del versículo que leímos, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un viento de Dios. ¿Qué es el viento de Dios? La palabra viento, tanto en hebreo como en griego, significa, traducido, espíritu. Quiere decir viento o aliento de Dios. El aliento del Espíritu Santo es el hálito de Dios, o el soplo de Dios en la vida de una persona. O el de repente de Dios viene y sopla sobre la vida de una persona, da vida, da un cambio en la vida de Dios. Cuando el Espíritu de Dios sopla en un lugar, sopla en una iglesia, la iglesia se llena, la iglesia se llena del Espíritu de Dios y cambia el ambiente. El Espíritu de Dios está soplando en este tiempo. El Espíritu de Dios no quiere que tu vida siga siendo igual. Cuando un viento viene, cuando viene el aliento de Dios, cuando sientes ese aliento divino de Dios, lágrimas correrán ahí donde tú estás. Cuando sientes el viento de Dios, no estarás tranquila, estarás gozándote y no quisieras salirte de su presencia. Cuando viene el viento de Dios, viene a hacer cosas grandes y poderosas. El viento de Dios, su shekinah, su presencia llena el ambiente. Ellos estaban ahí sentados, pero hubo un viento recio, hubo algo que dio vida, hubo algo que cambió ese ambiente y empezaron a sentir esa presencia, a sentir ese fuego de Dios y empezaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, pero estaban llenándose de la presencia de Dios. Ojalá que Dios llene tu vida, ojalá que ese viento esté soplando sobre tu vida y que tu vida cambie y que tu vida sea transformada por ese viento de Dios sobre tu vida. Ese viento de Dios está soplando. Ese viento de Dios está soplando sobre ti. Ese viento quiere cambiar tu vida. Ese viento quiere cambiar algo dentro de ti. Oh, pero pon atención lo que Dios está hablando. Oh, sé sensible al toque del Espíritu de Dios. Sé sensible a ese viento que está soplando en tu vida. Ese viento que quiere hacer cosas grandes en tu vida. Es el viento de Dios.
Ese viento no es cualquier viento. Ese viento no es un viento que te alborota el pelo. Ese viento es algo poderoso, algo imaginable. Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Le dijo al profeta el Señor: profetiza, pues, como me fue mandado. Hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y los huesos y los tendones se juntaron, y la carne subió, y hubo piel sobre ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu y di: espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre los muertos y vivirán. Y profeticé. Entró espíritu en ellos, vivieron, y un ejército grande en extremo. El profeta Elías, había un ejército muerto y estaban solo los huesos. Y el Señor le dijo: profetiza, profetiza. Y cuando profetizó, todos los huesos se unieron, las carnes, los tendones se cubrieron, pero había un ejército todavía grande, pero tendido, muerto ahí. Y después el Señor le dijo: profetiza. Y dice que el espíritu vino de los cuatro vientos, y cuando él profetizó, dice que se cubrió vida, trajo espíritu a estas vidas. Oh, Dios quiera que el espíritu de Dios venga en los cuatro vientos en tu vida y cobre vida. Oh, cobre algo diferente en tu corazón, en tu familia. Profetízale a tu familia, profetízale a tus hijos. Oh, ven Espíritu de Dios a mi casa. Oh, ven Espíritu de Dios a mi vida. Oh, ven Espíritu de Dios a mi vida. Profetiza, porque Él va a venir de los cuatro vientos y va a soplar en tu vida, y va a haber vida en los huesos secos, en los muertos. Va a haber vida, porque el Espíritu de Dios da vida en los corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, la presencia del Señor está aquí tremendamente. Wow. Sopla, Espíritu de Dios, sopla en nuestras vidas. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Queremos más de tu presencia. Señor, quiero más de ti. No me conformo con lo que tengo, Señor. El viento va a soplar. El viento, la atmósfera está cambiando. Siente el viento del Espíritu de Dios. Siente cómo Dios está soplando sobre tu vida. Siente cómo Dios está soplando sobre ti. Sé sensible a su presencia. Sé sensible al Espíritu de Dios, que Él es verdadero. Él es verdadero como cualquier uno de nosotros. Es su Espíritu que está en este momento tocando tu vida. Es su Espíritu que está tocando tu corazón. Es su Espíritu que te está rearguyendo en este momento. Es su Espíritu que se está hablando a tu vida. Sé sensible a ese viento del Espíritu de Dios, porque esos huesos vivirán. Esta vida cobra fuerzas. Si te has sentido vacío espiritualmente, si solo en tus recuerdos están los tiempos de avivamiento cuando yo empecé al evangelio, qué lindo tiempo. Y como en los años te has sentido que te has secado, que te sientes vacío de Él.
déjame decirte que el Espíritu de Dios está soplando en tu vida, está dándote vida nuevamente a tu vida. Si te has sentido seco, el Espíritu de Dios ahora sopla sobre tu vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El fuego es otro símbolo del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3 versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu y fuego. Espíritu y fuego. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios? El fuego de su presencia. El fuego es el que ilumina. El fuego es el que purifica. El fuego es el que prueba. El fuego es el que da energía. El fuego es el que regenera el poder. El fuego es el que refina. Y el fuego es el que te purifica cada uno. Ese fuego es el Espíritu de Dios. Y necesitamos cada mañana el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo que nos llene. El fuego del Espíritu Santo que nos reargulla de lo que estamos haciendo. El fuego del Espíritu Santo que examina todo lo que está en nuestro corazón y nos trae a convicción que tenemos que a servir en esta área, o a la vez de poder caminar y cambiar ciertas áreas de nuestra vida. Es el fuego del Espíritu Santo que te está afinando a ti. Pero también es el fuego del Espíritu Santo que te está dando poder, te energiza para seguir adelante cada mañana, para seguir adelante en los caminos de Dios. Es el fuego del poder del Espíritu Santo que tienes para levantarte cada mañana, decir: Señor, este día de victoria, este día de bendición, este día de ver tu gloria. ¿Qué es esa fuerza que te está energizando, que te está dando? Es el bendito Espíritu de Dios en tu vida. Es el fuego eterno de su presencia que te está dando ese poder y esa energía para seguir adelante. Dime, ¿cuántas cosas en tu vida no pasan para que te desanimes? ¿Cuántas luchas, cuántos problemas, tantas situaciones difíciles que tú tienes, que estás pasando en tu vida, y necesitas esa energía? Necesitas ese ánimo, necesitas ese poder, más que un psicólogo, más que un médico, más que un banquero. Necesitas el fuego del Espíritu Santo para seguir adelante, para que la obra se encienda, para que el evangelio sea predicado no a tientas, sino con poder, con poder, con poder del Espíritu de Dios. El fuego que nos regenera, que nos da fuerza, que nos da ánimo. Bendito sea el nombre, Señor. El fuego. Bendito sea el nombre, Señor. Su fuego. El agua es otro símbolo del Espíritu Santo. Juan capítulo 7 versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrá ríos de agua viva. Correrá ríos de agua viva. El agua es el que da vida. En un terreno seco viene la lluvia, riega ese terreno y da vida en los corazones. Oh, el Espíritu de Dios riega cada corazón. El Espíritu de Dios te quiere dar vida a ti. El Espíritu Santo te quiere dar un refrigerio nuevo a tu terreno. Oh, si sientes que tu vida es una vida seca, oh, estás pasando la sequía más terrible de tu vida, oh, viene un refrigerio
del Espíritu Santo que regará tu tierra, y lo que no ha sido producido, lo que siempre ha estado ahí, el Espíritu Santo dará fruto en la tierra seca. En el momento que las puertas se cierran en tu vida, el Espíritu de Dios tiene el poder para dar vida a lo seco que estamos viviendo. Oh, el Espíritu de Dios, ríos correrán dentro de ti. Oh, ríos correrán. No estarás más seco, oh, no estarás más apagado, sino esos ríos de vida, esos ríos fluirán en ti, esos ríos que avanzarán en tu vida, y será el mover del poder del Espíritu de Dios en tu vida. Bendito sea el Espíritu de Dios. Esos ríos del Espíritu de Dios, esa presencia de su Espíritu, cuando sientas ese rollo, ese mover, ese río dentro de ti, no te podrás quedar sentado una vez más. No serán cultos que te estés abostezando, medio durmiendo. Cuando sientas ese río de su Espíritu, es algo vivo, algo glorioso, algo poderoso que correrá entre todo tu ser. Gracias, amado Espíritu Santo. Bendito Dios. El Espíritu Santo también nos sella. Dice Efesios capítulo 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. El Espíritu Santo es un sello también, y eso lo hablé hace como 2 años en un mensaje sobre el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te sella y te da pertenencia, que tú perteneces a Dios. El Espíritu Santo, en aquellos tiempos, el sello era una pertenencia y autoridad. Porque cuando un rey mandaba una carta a otro rey, venía y ponía su sello, nadie lo podía abrir. Si ese sello era abierto, había sido alguien que había abierto esa carta. Pero ese sello recibía el otro rey, y miraba el sello del otro rey y decía: este lo mandó el rey tal. El sello era importante en aquellos tiempos. Y el Espíritu de Dios viene y te sella a ti con su Espíritu Santo. Y cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, oh, ya te miran, no sé, Satanás te mira y dice: ¿este quién es? Pero cuando te mira el sello que perteneces a Dios, cuidadito, porque este no lo puedo entrar. Cuidadito, porque este le pertenece a Dios. Oh, esta hermana quizás no se mira que no mueve una hoja, no hace nada, pero está sellada con el Espíritu Santo, así que no puedo hacerle nada. Le pertenece al Altísimo, le pertenece al Creador, le pertenece al gran yo soy. El sello del Espíritu de Dios está sobre tu vida. El sello de Dios está en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Lucas capítulo 4 versículo 18. El aceite es otro símbolo del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El aceite y la unción del Espíritu Santo en aquellos tiempos solo ungían con aceite cuando era un profeta, cuando era un rey, cuando era un sacerdote. Tenían una unción especial en el Antiguo Testamento. Y nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Primera de Pedro dice:
capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque Pedro dice así: porque nosotros somos ungidos con esa unción del Espíritu de Dios para ser sacerdocio, para ser nación santa, para ser pueblo adquirido por Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú eres sacerdote de Dios que representas al reino de Dios aquí en la tierra. Antes le daban la unción a un rey o a un sacerdote, pero tú en este tiempo, la iglesia está ungida con el Espíritu Santo para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo especial para Dios, para la gloria de Él. Sea que tú estás lleno. Estar ungido es estar separado para la obra. Déjame decirte que tú estás separado para este tiempo, para este tiempo de pandemia, para este lugar. Estás separado, estás ungido para representar el reino de Dios aquí en la tierra. Estás ungido, separado de Dios por el Espíritu de Dios para representar su reino, presentar el reino de Dios aquí en la tierra. No importa si te dicen que tú no sirves para nada. No importa si dices tú no das el grado, tú no das los talentos, tú no tienes nada para dar, pero Dios te ha ungido con su aceite de su Espíritu Santo. Y si Él te ha separado y te ha apartado, es para cumplir su propósito hoy el día. Y estás ungida y estás separada para presentar el reino como sacerdote o como rey, aleluya, como nación santa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gracias, Señor. Efesios capítulo 5, versículo 18. Ya casi estoy terminando. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo comparado con el vino. ¿Has visto personas que quizás no hacen nada, pero cuando están tomados se ponen felices? Bailan, gritan o hasta pelean, que miran tomados, y lo que no hacían antes lo hacían, se atrevían a hacerlo. El vino significa alegría. Pero Dios dice, la palabra de Dios, que no nos embriaguemos con este mal, en lo cual hay disolución, termina todo mal. Antes bien embriágate o llénate del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando tú te llenas, Él te da satisfacción, te da vida, te da alegría. No, tú necesitas buscar su presencia. No necesitas ir a la vecina para contarle tu problema. Necesitas ir a la presencia del Espíritu de Dios y decirme: lléname de tu vino, lléname de tu presencia, por lo cual me dará alegría, por lo cual me va a dar júbilo, por lo cual va a ser algo que nadie humano puede hacer por mí. Y cuando sientes ese vino, cuando sientes esa presencia de Dios, algo grande pasa en tu vida. El Espíritu de Dios. ¿Te has visto que también los que toman mucho, los que no hablan hasta de más y no los callas? El Espíritu de Dios, el vino da valentía también. Y a veces dice, miras a los predicadores o miras, wow, cómo predica. Créeme, estás bajo el embriagado del Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios no estuviera en uno tartamudeaba, uno no sabría qué decir, uno le temblaran las piernas, hasta el pelo le tiembla. Pero cuando estás en el Espíritu de Dios, hablas hasta por los codos, hablas a través del poder del Espíritu Santo, que te hace traer una palabra
al pueblo de Dios. Pero es el Espíritu de Dios. Oh, nos embriaguemos con ese Espíritu de Dios. Yo me acuerdo que hace años atrás vino Carlos Freyson y hubo una campaña, y los sugieres de aquí de altar fuimos sugieres para esa campaña. Y fuimos, no me acuerdo exactamente dónde fue esa campaña, pero no fue aquí en la iglesia. Y fuimos y servimos de escuderos. Y era una presencia de Dios tremenda, gloriosa. Ese día me emborraché del Espíritu de Dios. Créeme, no me podía parar de su presencia. Andaba aquí, caminaba a medio templo, lugar donde estábamos, y caíamos. Y iba abrazado con otro hermano. Los que lo conocen es a Jesús Ochoy, le decíamos. Yo iba abrazado como borracho con él. Íbamos riéndonos y no podíamos salir. Y me acuerdo que Alma y que mi esposa se nos quedaban viendo, y nosotros risa y risa. Algo que no podíamos aguantar. Volvimos, antes de salir caímos ahí en el suelo, riéndonos, emborrachados del Espíritu Santo. Déjame decirte qué rico estar emborrachado del Espíritu Santo. Qué rico es esa experiencia que tú nunca te vas a olvidar. Ser borracho, lleno de su presencia de Dios. Aún salimos, me acuerdo, en la calle. No pude, mis pies no me pudieron aguantar. Supuestamente el uno al otro nos estábamos sujetando, pero éramos como dos borrachitos saliendo de una cantina, y caímos ahí riéndonos, queriéndonos ayudar. Pero era tanta su presencia, era tanto ese Espíritu de Dios. Ojalá que nos volvamos a embriagar en su presencia. Oh, que venga, no importa cómo nos miremos, no importa cómo estemos, pero que nos embriaguemos de su presencia, de su Espíritu Santo. Termino con esto. El séptimo símbolo, la paloma. Mateo capítulo 3 versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos fueron abiertos, y vino al Espíritu de Dios, que descendió como paloma, y venía sobre él. La paloma es una característica de ser gentil, tierno, suave, pacífico, puro, paciente. Fácilmente se contrista también. El Espíritu de Dios vino sobre Jesús para llenarlo en lo que iba a vivir él aquí en la tierra. El Espíritu Santo vino como una paloma sobre él. Y necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Yo no lo necesito, dirás. Pero si tú te enojas por cualquier cosa, tú necesitas su Espíritu Santo. Si tú no tienes paciencia para nada y te peleas por todo y alegas por todo, necesitas la paciencia del Espíritu Santo. Y ese amor los unos a los otros, de perdonarnos, de animarnos, necesitamos su Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la convicción de su Espíritu para caminar unas vidas diferentes. Pero si todo te cae mal a ti, rematas con todo, se te quita la paz hasta porque una mosca se te para en el plato, necesitas la paciencia del Espíritu de Dios. Los frutos del Espíritu de Dios fluyen cuando el Espíritu de Dios está en tu vida. No puedes tener frutos si el Espíritu de Dios no está lleno de Dios. Si no estás lleno de Dios, vas a tener su fruto. Necesitamos su presencia. Entre más maduremos, entre más querramos de su presencia, vamos a ser realmente verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Necesitamos la fuerza de su Espíritu Santo para que todo tengamos control en todo lo que vivamos, en todo lo que estemos pasando, en todo lo que enfrentemos. Necesitamos que se repose el Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios reposó en Jesucristo.
¿Acaso no tuvo paz Cristo cuando lo estaban burlándose? Cuando lo estaban latigando, cuando le llamaron hijo del diablo, cuando estaban escupiendo su vida, cuando lo estaban haciendo su ropa, subastándola, en otras palabras. ¿Acaso Cristo perdió los estribos, como decimos? Cristo estuvo paciente. Cristo no abrió su boca, y nosotros la abrimos hasta más de la cuenta a veces. Pero ¿qué es lo que tenía Cristo? Al Espíritu de Dios. Si tú quieres cambiar tu personalidad, si tú estás batallando con algo dentro de ti, necesitas su presencia. Necesitas que ese Espíritu Santo deposite en nuestra vida, en nuestro corazón cada día. El Espíritu Santo simboliza una paloma, pero también Cristo dijo en una ocasión que seamos sencillos como paloma, en Mateo capítulo 10 versículo 16. Que seamos sencillos. El mundo aquí nos enseña que el que tiene es más poderoso que el que no tiene. El que tiene y el que sabe más es más sabio del que sabe menos. El mundo te ofrece los trabajos, los puestos en los trabajos te ofrecen, el que sabe más se queda con el puesto y te promueve porque sabes más. Pero en Cristo, el que esté más sencillo, el que esté más lleno de Dios, el que esté más paciente, tranquilo, esperando que Dios tome el control y no nosotros. Nuestras batallas no son con nosotros. A veces duro quedarse callado, a veces tiene la razón, pero es duro quedarse callado. Pero Dios sabe que aunque tú te quedes callado, Dios conoce tu corazón. Y en lugar de perder una batalla, estás ganando una guerra. Estás honrando al Dios vivo en ti. Y eso tú todo lo puedes tener a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, como paloma, simboliza nuevos cambios. Jesucristo a los 30 años empezó, fue bautizado, salió de ahí, y la paloma del Espíritu Santo, representada por paloma, descendió a él. Hubo un cambio en su vida. La niñez, hubieron 7 años que habló la palabra de Dios hasta que estuvo en el templo, casi a los 7, 8 años. De los 8 años a los 30 años se habla de la vida de Jesús. Pero al empezar ahí a los 30 años empieza el ministerio hasta los 33. Pero cuando descendió la paloma, el Espíritu Santo, hubo un cambio en su vida. Representa cambios. En el arca de Noé, hubo un diluvio y pasaron metidos días y días ahí. Mandó un cuervo, pero mandó una paloma también. Y la paloma, el cuervo no le dice la palabra de Dios, no miro que le haya dado una señal, nada al cuervo. Pero mandó una paloma, y la paloma se iba y regresaba porque no encontraba tierra. Y de repente la paloma una vez trajo en sus patas una hoja de olivo. Y ese es un cambio, una esperanza que da. Y después lo mandó al otro día y ya no regresó. Y para un diluvio y una tormenta era un cambio, porque la tierra ya la paloma había visto dónde podía depositar o poner sus alas y poderse sentar. Por eso ya no regresó al arca. Entonces significa cambios. Después de un diluvio hubo un cambio. Después de una vida de 30 años de Jesús y el Espíritu Santo se presentó como paloma, iba un cambio en el ministerio y la vida de Jesús. En tu vida, que se represente como una paloma en tu vida, sobre tu vida va a haber un cambio eterno en tu vida, y van a haber una temporada de Dios en tu vida, porque el Espíritu de Dios se presenta y se asienta en tu vida como una paloma y dará cambios eternos, y será el de repente de Dios para tu vida. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie y está en la expectativa de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Son cambios eternos. Son cambios eternos que Dios va a hacer en nuestra vida.
Cierra tus ojos en este momento, por favor. Cierra tus ojos. Dile al Señor cuánto tú anhelas de su presencia. Dile al Espíritu Santo que tú lo anhelas. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, brama por mí el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Señor, del Dios vivo. Cuánto anhelas de Dios. Cuánta sed tienes de su presencia. Cuánto quieres de su presencia. Él está en fuego. Él es como ríos de agua viva. Él es como un viento que va a soplar en tu vida. Él te va a embriagar de su Espíritu Santo. Pero cuánto tú lo anhelas. El Señor ha estado en esta mañana con nosotros. El Señor se ha hecho sentir en los corazones en esta mañana. El cambio está en Él. El secreto está en Él. Es en su presencia que tenemos que andar. Dile al Señor cuánta te anhela su presencia. Cuánta hambre y sed de Él tienes. Oh, que sientes su presencia. Esto es entre tú y Él. Esto es personal. Porque entre tú tienes hambre y sed, otros quizás están indiferentes. Otros quizás escucharon el mensaje y están igual. Pero a ti Dios te ha hablado. A ti Dios quiere depositar algo nuevo hoy en tu vida. Y es su presencia. Es una nueva temporada. Algo que nunca habías experimentado. Algo que nunca has vivido. Lo vas a experimentar de hoy en adelante en tu vida. Dios ha venido aquí para quedarse en tu corazón. Dios ha venido a ti para poner algo en tu corazón y las cosas cambiarán. Será algo diferente que nunca has experimentado, pero entrarás en ti. Mirarás el cambio tú hoy en adelante. Hoy en adelante empieza el cambio dentro de ti. Hoy en adelante está el Espíritu de Dios en tu corazón. No esperes que va a ser la otra semana o la otra campaña. No, un culto como hoy, un culto de domingo. Hoy es el cambio que el Espíritu de Dios va a hacer en tu vida. Hoy es el día que está soplando el Espíritu de Dios en tu corazón. Un cambio en su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.